Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Señores, ya está conmigo aquí en el estudio. Leo, hermano, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Excelentemente bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción de dónde nació nuestro Señor Jesucristo. Que estaba profetizado en Miqueas, Zacarías, Isaías, y nuestro Señor Pero nació. antes de pasar al Señor, la oración que tu audiencia espera cada día. Bien, eso es perfecto. Y vamos a darle a esta hora, darle gracias a su majestad en las alturas, creador de los cielos y la tierra, el gran arquitecto, y su hijo como hacedor y ejecutor de emplear en el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, esta hora que nos permita dar tu palabra a través de las Sagradas Escrituras. Que el Señor le bendiga a todos los que están viendo y escuchando este programa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Fíjate, Robert, en Judá de Belén, siendo la más pequeña, siendo Éfrata, donde tiene una historia. Hablamos de que ahí nació el último de la tribu de Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Luego viene nuestro Mesías, pero también la historia de Raquel empieza ahí en Belén. Una historia que tenemos que tener pendiente, porque la Biblia no es historia, pero es un libro que tiene historia y tenemos que irnos a la historia completamente para poder entender ciertos pasajes de la Biblia. De modo que cuando tú te indagas lo que es la Sagrada Escritura, vemos que de Belén, de Éfrata, Belén de Éfrata, que significa pan o guerra. Pero si nos vamos al diccionario, no al diccionario de dudas, sino nos vamos a un diccionario o lo buscamos en el buscador, vemos que dice ciudad fructífera, campo fructífero, o significa fertilidad. Pero, ¿qué se dice con eso? Nosotros, hombres, tenemos que estar pendiente de algo. Nosotros somos creados, no como el Señor que nació, se sale del Señor. Nuestro Señor Jesucristo sale del Dios Todopoderoso, por el Señor Jesucristo tiene un representante aquí en la tierra, que somos nosotros. Tenemos que conocer siempre la historia de las Sagradas Escrituras para nosotros, de las Sagradas Escrituras, llevar todo a lo terrenal. No lo terrenal a las Sagradas Escrituras, como ya lo he dicho. Entonces todo tiene un comienzo. Por eso existe el libro de Génesis, el libro muy importante que tiene las Sagradas Escrituras. De modo que también tenemos que, como nos dice la palabra, ¿y qué dijo el apóstol que nace de la tribu, o sea, de la línea sacerdotal, excúsenme, que nace Juan, que viene como mensajero, como el segundo pregonero de la historia? Fue un primer pregonero con los antediluvianos, pero llega el segundo pregonero por autorización divina. Ese es el apóstol Juan. Juan viene para allanar el camino del Señor. Buscamos en Malaquías 3:1, Mateo 11:10, Lucas 7:27. Entonces, voz de quien clama en el desierto, prepara el camino del Señor, o allanar el camino del Señor, como está escrito en los profetas. ¿Por qué los escritores, tanto los profetas como los emisarios o apóstoles, como muchos los conocen? Los profetas vienen a la tierra. Los profetas están en la tierra. Viene el Señor y se presenta en forma, toma una morfología, una morfe, exactamente, para hacer contacto con el hombre. Pero después viene y toma una forma corpórea del hombre y cumple con los estándares, o sea, los procesos de las etapas del hombre. ¿Para qué?
para que venga esa etapa que viene el Señor a cumplir, es para darte salvación a ti y a mí. Recuerden que nosotros creemos en la doctrina de la encarnación, de la doctrina de la virginidad. Sabemos que Dios tomó del hombre una morfología, una morfia humana. ¿Para qué? Para venir aquí y presentarnos a nosotros. No que se hizo hombre o que habitó un cuerpo de hombre, no, Él tomó vía el Espíritu Santo y vino aquí y se presentó ante ti y ante mí. Y por eso cuando nos leemos Lucas, ¿qué dice Lucas en su capítulo 1? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos han enseñado desde el principio, está hablando de la creación. Lo que vieron con sus ojos fueron ministros de la palabra. Que aquellos que vieron con sus ojos, que nos dieron administración de la palabra. De la palabra viene el Señor Jesús, funda su fundamento, la roca. Vienen los apóstoles y a través de su fundamento van creando una estructura y la va terminando la última generación. Pues estamos hablando de los primeros siglos, pero ahora en los últimos siglos, en el siglo XXI, ha venido una generación que ha tenido un misterio que viene revelado a través del Evangelio. Y si ustedes quieren saber si es cierto que la historia de Jesucristo, entonces ustedes se leen a Flavio Josefo, no siendo evangélico, escribiendo varios libros en la antigüedad de los judíos, y habla de nuestro Señor. Ustedes pueden buscarse la historia de Herodes el Grande, que es un título. Y en el transcurrir, haciendo un puente histórico, sabemos todo lo que el Señor dejó. El Señor viene y es el pan de vida, no como el pan del maná, que como Dios se lo dio a los que venían del Éxodo, del cautiverio de Israel, también era un pan que perecía, pero viene el pan del cielo, el que no perece. Ese pan que se habla en Éxodo 16:4, pero vino el verdadero pan. Cuando buscamos del mismo capítulo de Juan 6, del 44 al 51, habla del verdadero pan del maná. Sabemos lo que somos le servimos al Señor y que llevamos una doctrina ética, moral, bajo de la doctrina de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí hay un joven que escribió un libro, pero cuando el hombre está apegado a los fundamentos que estableció nuestro Creador, el hombre no hace daño. Aquí hemos dicho en otras ocasiones que cuando el hombre tiene un vínculo con el Dios Todopoderoso, un vínculo con su Hijo, porque nadie ha visto a Dios sino el unigénito del Padre, Él nos dio a conocer. Viene el verdadero pan. El que come de ese pan, que es la palabra de Dios, es un hombre manso, humilde como es el Señor. Humilde. Sean humildes como yo. Sean mansos como yo. Y se refirió a dos animales. Se refirió al cordero y se refirió también a una paloma. El Señor es grande en su palabra. Ustedes quieren saber quién es nuestro Señor, lean las Sagradas Escrituras. Y en el transcurrir, cuando leemos la doctrina de Dios a través de los evangelios que el Señor nos ha suministrado, y vemos que la historia no se equivoca, la historia de Ruth, la historia de Raquel, cuando da el último hijo de la tribu de Jacob, de los cuales nosotros somos descendencia de las 12 tribus, y viene el Mesías de la tribu de Judá, nuestro Salvador, el verdadero pan que descendió de las alturas, que se llevó la cautividad, y luego viene a buscar a su pueblo. Simeón lo dijo bien claro: por una espada será traspasado, pero a través de esa espada que traspasó su costado, o la lanza del destino, como le dicen muchos, vino la revelación al corazón del hombre. No hay una cosa que el hombre
haga que el Señor no tenga pleno conocimiento o no tenga su control y su dominio. El Señor, el hombre depende de Dios, no como decía Tales de Mileto. Yo conozco a pocos hombres que se conocen a sí mismos. No, o no se trata de una inteligencia intrapersonal o interpersonal. Se trata de un vínculo con el Señor. Comed el maná verdadero, el maná que descendió del cielo, no del maná que descendió del cielo, que le dieron a los hombres que andaban en el éxodo, que comieron y perecieron. Conéctate con el Señor, porque respiramos, exhalamos, inhalamos al Dios Todopoderoso, o como le llaman científicamente, la partícula de Dios, una partícula que con un chasquido podemos volar en un momento a otro. Pero tenemos un Dios que vive verdadero y a través de su palabra transforma a los seres humanos. No con teorías humanas, porque lo que estamos hablando aquí es bíblico. Aquí la Biblia es muy clara cuando nos habla de las cosas que tenemos que hacer para nosotros tener en un momento una paz, una comunión con los demás. Es a través de las Sagradas Escrituras, donde ni erra, porque es palabra de Dios, pero tampoco cae al vacío, es inefable. El hombre es falible, aprendan eso. El hombre es falible, pero el Dios es infalible. El Dios creador. El Dios creador creó un diseño, creó una matriz en la esfera solar, como dice Cosmo Orden, y ese orden vino uno y lo estableció, que tomó para cumplir la ley, satisfacer la ley, tomó una forma de hombre para satisfacer la ley, por ti y por mí. Y agarra y empieza a hacer todo, porque por él fue hecho todo. Pero luego viene el Espíritu Santo y ejecuta ese plan. ¿A través de qué? Del convencimiento entra al corazón del hombre. Vía, porque no hablamos cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno es el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino un Dios de orden que viene aquí para que tú, por ti, por mí, seamos salvos. Dios nos va a ayudar cada día, pero tenemos que tener un vínculo directo con el Señor. No con teoría de hombre, no con escritura de hombre, sino con las Sagradas Escrituras. Estos 66 libros estudiados, analizados por 70 ancianos judíos, hecho varios libros, 66 libros del canon. ¿Qué significa canon? Medida. Hay una medida que si el hombre no toma la medida de este libro, no importa el libro que tú leas, no importa al hombre que tú sigas, sino si tú no haces lo que dice la Sagrada Escritura, te vas a perder. Hermano, yo se lo digo porque le amo. Yo he leído muchísimos libros y todo hombre tiene una teoría. Quieren imponer sus ideas. No, pero pon la idea que dijo Juan. Vino Juan aquí. ¿Qué Juan nos dice? Viene Juan y predica. Y dice, viene tras mí uno que es más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Un hombre poderoso que viene a bautizar aquí a la tierra, pero no se toma la gloria. Dice, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Hasta que el hombre no está bautizado con el Espíritu Santo, es un hombre malo, porque no hace la voluntad de Dios. Y viene aquí, dice aquí, ¿qué dice el apóstol cuando dice aquí en su palabra? Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de una forma general, no hablamos de lo particular a lo general, dice, el Cordero de Dios. Cuando nos leemos el versículo 30 del capítulo 1 de Juan, dice, este es aquel de quien yo dije cuando bautizaba, que viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué Juan esa referencia? Juan hace esa referencia porque se va a la historia, cuando nos vamos a la historia, investigamos lo que dice Juan. Cuando tú ibas a una casa de uno de esos personajes, o cualquier persona de esos religiosos, judíos, cualquier casa que tú ibas de invitado, había un lavador de pies.
Por eso el Señor Jesús lavó los pies de los hombres. Vino y lavó los pies de los judíos. Lavaba los pies, y ese era el trabajo más humillante, lavar los pies y amarrar las sandalias. La Biblia no se equivoca. Vete a la historia, a un puente histórico cuando tú te vayas a estudiar, porque es de la palabra. Es importante que sepan que la palabra es autoritativa, es inefable, pero también es inerrante, porque no erra, porque es palabra de aquel que no es mutable. O sea, ¿qué voy a decir? Termino ahora. Entonces, ¿qué dice la palabra? En el cual, dice Santiago, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. La palabra es hoy, mañana y siempre la misma. Que Dios le bendiga ricamente. Vamos a hacer una pequeña oración y darle gracias a Dios porque nos permitió a esta hora de decir la palabra. Gracias, amado Padre, te doy gracias en este momento. Te doy gracias por todos los que están aquí, para que Dios los ayude cada día y puedan venir a ti al Evangelio de salvación, de la única forma que el hombre tiene un vínculo perfecto con aquel que nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras, como dice Lucas, es nuestro Señor Jesucristo. Alimentémonos del pan verdadero, del pan que no es de esta nación. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde ricamente. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Leo. Como siempre, una interesante palabra para poder concluir esta semana laboral con todos ustedes. Gracias, Leo. Señores, nosotros nos reencontramos ya nuevamente con todos ustedes la próxima semana, con un compromiso cada día de a través de esta N16 llevar a todos ustedes un telediario. Muchas gracias.